Que la gracia del Señor siga llenando nuestros corazones hoy y siempre. Los últimos domingos hemos estado meditando sobre la carta que el apóstol Pablo, mientras estaba preso en Roma, le escribió a la gente, a la iglesia en Éfeso. Recuerden también que una de las cartas que el Señor manda en el Apocalipsis es a la iglesia en Éfeso. Y en esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, toca unas verdades cruciales en la vida cristiana. En primer lugar, y lo hemos visto, él dice que el cristiano está juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora, no es que espiritualmente nuestro lugar es al lado del Señor en los lugares celestiales. A veces eso es difícil de creer, pero lo dice la Escritura, y si lo dice la Escritura es así. Nosotros nos toca recibirlo también por la fe. Que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y cuando usted está sentado, ¿qué hace? Nada. Usted recibe. Si usted se sienta, ahorita usted está sentado aquí. ¿Por qué? Porque en este momento ustedes vienen a recibir la palabra de Dios. Antes estaban de pie, estábamos adorando, alabando, estábamos dando. Ahora estamos sentados para recibir. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice que el creyente está juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahí está ha recibido todas las bendiciones espirituales. Muchas personas siempre están pidiendo que Dios los bendiga. No sé qué tanta razón tienen, porque la palabra de Dios dice que ya nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Tenemos las bendiciones, solamente tenemos que vivirlas, apropiarnos, vivirlas y sacar el fruto de esas bendiciones. Sentados con Cristo juntamente en el cielo. Luego Pablo toca el tema del andar. Cuando usted está sentado, usted no tiene responsabilidad, usted recibe. Pero Pablo señala algo. Andar, es decir, esa es nuestra responsabilidad. Y podemos cambiar la palabra andar por comportarse. Compórtese, dice, como hijos de luz. Compórtese como una nueva criatura. Compórtese en amor. Eso lo habíamos estudiado antes. Entonces, sentados, andar. Pero en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, hay otra palabra. Estar firmes. Estar firmes. Y cuando Pablo habla de estar firmes, también habla de la gracia. La gracia, ese don, es algo que no hemos merecido, que nunca mereceremos, pero que Dios nos entrega voluntariamente. En sus cartas, el apóstol Pablo menciona la gracia unas 100 veces, y con razón algunos lo llaman el apóstol de la gracia. Pero dice Pablo aquí que debemos estar firmes. Mire lo que dice Romanos 5:1 y Romanos 5:2. Dice así: justificados pues por la fe. Es decir, usted ha sido declarado justo. No porque usted haya pagado su deuda espiritual, no porque usted haya recibido su castigo, sino declarado justo por la fe, porque usted ha creído en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él es nuestra justificación. Y cuando decimos que Él es nuestra justificación, estamos diciendo que Él pagó nuestra deuda. Y como la pagó, entonces ya estamos sin deuda y hemos sido justificados. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y luego en el versículo 2, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, la gracia de ser justificados. La justificación es algo que recibimos por la gracia de Dios, no por los méritos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gracia en la cual estamos firmes. El apóstol Pablo, en todas sus epístolas, estaba mirando ahora con esos programas de la Biblia es fácil. Noté que el apóstol Pablo menciona 100 veces la palabra gracia en todas sus epístolas. Y una de las cosas cruciales dice es que por gracia, sin que nosotros lo mereciamos, somos salvos. Somos liberados de la muerte eterna. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia, y después de qué nos gloriamos nosotros. Nos gloriamos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, parece que su hermana era un poquito incrédula, ¿no? Y Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. En otras palabras podemos decir, Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres, tú verás la gracia de Dios obrando. Y ese es cierto. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando Dios nos da su palabra, Dios se compromete a cumplir lo que Él ha dicho. Cuando Él envió a sus discípulos, les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice, de gracia recibisteis, dad ¿qué? De gracia. Es decir, que de la manera como Dios ha manifestado su gracia en nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que manifestar la gracia de Dios hacia otras personas. Les dice, vayan, sanen a los enfermos, limpien los leprosos. Y la lepra era una enfermedad, es una enfermedad terrible. Recuerdo, ahí cerquita, en Tres Esquinas, había un lugar donde llegaban las personas con lepra y después eran mandadas a un lugar, Agua de Dios creo que se llamaba ese lugar. Allá estaban condenados, estaban confinados todos los leprosos antes de que hubiera un remedio para la lepra. Y ahí languidecían mientras estaban esperando la muerte. Y parece que allá en el Amazonas también hay un lugar, me contaba Juan Alan, donde hay muchos leprosos. Están confinados aparte de la sociedad. Es que la lepra es un símbolo del pecado. El pecado nos separa de Dios. Y el pecado también crea una barrera entre las personas. Leprosos, resuciten muertos. Mire la palabra, resuciten muertos. Eche fueran demonios. Pero la parte importante ahí es, repito, de gracia recibisteis. Les estoy encomendando esto a ustedes. Ustedes han recibido mis bendiciones. Ustedes han visto lo que yo he hecho. Y ustedes no han tenido que hacer nada. Es por la gracia. Es por la gracia lo que ustedes están recibiendo, lo que ustedes no merecen. Y aquí dice, de la manera que ustedes recibieron bendiciones sin merecerlas, también bendigan a otros por la misma gracia.
Entonces dice, estén firmes en la gracia. Nada de pensar añadir a la obra de salvación. Nada de pensar una manera de agradar a Dios, aparte de agradarlo a través de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, encuentro en 1 Corintios 15, otra exhortación a estar firmes. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Primero, estén firmes en la gracia. Ahora, la exhortación es a estar firmes en el evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? El mensaje central del evangelio no es solamente que Jesús vino a hacer milagros. No, el mensaje central del evangelio es que Jesús vino, se encarnó, tomó sobre sí nuestra maldad y nuestros pecados, y en la cruz del Calvario Él pagó el castigo que ustedes y yo merecíamos. Entonces dice, en ese mensaje, ustedes manténganse firmes. En el mensaje del evangelio, manténganse firmes. Recíbanlo. Acepten que Dios se ha manifestado y que se ha cumplido la predicación del evangelio y que el evangelio está dando un fruto en la vida de ustedes y en la mía. Y luego dice, estáis firmes. Eso significa estar plenamente convencidos que la palabra de Dios es verdad. Que el mensaje del evangelio tiene poder. Que el mensaje del evangelio corre como ríos de agua viva. Y que donde quiera que se predica el mensaje del evangelio, ese mensaje del evangelio da fruto. El otro día estaba pensando en esto. Hace unos 60 años, la palabra de Dios, el mensaje del evangelio fue predicado entre los indígenas. Hace 60 años. Los curripacos oyeron el mensaje del evangelio. Lo creyeron, lo obedecieron y decidieron esparcir ese mensaje del evangelio. ¿Y sabe una cosa? Hay iglesias entre indígenas que ya tienen más de 60 años. Hay un pueblo que se llama Cejal, en el río Guainía. Han pasado ya casi 3 generaciones. Y el poder del mensaje del evangelio ha pasado de generación en generación. Es que, gracias a Dios, el mensaje del evangelio es un mensaje de poder. Por eso el Señor nos exhorta en su palabra. Dice nuevamente, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual estáis firmes. Nuestro fundamento no es la doctrina de hombres. Nuestro fundamento es la doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en la palabra de Dios. Y en el Sermón del Monte el Señor dice, ¿a quién compararé a este hombre? Compararé a uno que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos, pero la casa se mantuvo firme. En cambio, el que construyó su casa sobre la arena, vinieron los vientos, las lluvias, y la casa fue dedicada a ruinas. Ahora, ¿sobre qué está edificando su vida? ¿Sobre qué estamos
edificando la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Los estamos edificando para que tengan un mejor papel en la sociedad. O los estamos edificando en el mensaje puro y poderoso que es el mensaje del Evangelio. Dice, estén firmes en el mensaje del Evangelio. No hay otra palabra, no hay otro mensaje, solamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, en 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos amados. Pablo era muy cariñoso con los ancianos de las iglesias y con la iglesia. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, atentos, alerta, tenga cuidado de la obra del Señor. Ahora, no tenemos que ser misioneros de renombre, pero a cada uno de ustedes, Dios ha encomendado, el Señor ha encomendado un ministerio. Tenemos los diferentes ministerios en la congregación, la escuela dominical, profesores, parejas, consejeros, pastores. Pero cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Dios tiene algo que Él quiere que usted haga. Dios espera que usted haga lo que Él le ha encomendado. Dice, estén firmes, convencidos, decididos a llevar a cabo lo que Dios les ha encomendado. Esa misionera en una ocasión, policías habían violado a una indígena. Ella fue y los enfrentó. Les dijo, son peores que animales. El policía, el sargento, le dijo, si no fuera mujer ya la hubiera matado. Pero era que tenemos que ser firmes y constantes. No de un día para otro, no de vez en cuando, sino siempre, constantemente, dice, creciendo en la obra del Señor. O sea, en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted eso? Ustedes saben eso, que cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo. Y que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de edificar ese cuerpo que es la iglesia del Señor. Con nuestros dones, con nuestros talentos, con el ministerio que Dios nos haya dado. En Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, es decir, en Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No las cuatro paredes, no el techo, no los adornos que podamos tener. Son ustedes y yo que formamos el templo del Señor, la casa del Señor. ¿Y qué dice aquí? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos parte del templo de Dios. El Señor habita en medio nuestro. Y el Señor quiere un templo santo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto. Y cuarto, creciendo en el conocimiento del Señor. Los que terminan su bachillerato y quieren entrar o terminan su bachillerato hacen la prueba del IFES, ¿no? ¿Y esa prueba qué se propone? Establecer lo que ese muchacho en realidad ha aprendido. Y si tiene las capacidades para entrar a la universidad, es decir, si ha crecido en el conocimiento de las diferentes materias para luego entrar en la universidad. El conocimiento de Dios viene no solamente por leer la palabra, por estudiarla, pero por tener también una comunión con Él, un tiempo a solas con Él y sentir que verdaderamente el Señor nos está hablando y nos está enseñando. Y Pablo añade algo más, dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera, la fe, crecer en la fe. Y el amor de cada uno de vosotros abunda más y más de unos para otros. Vuestra fe va creciendo, pero va creciendo de algo, al lado de algo más. Dice, va creciendo. Y el amor de cada uno de vosotros abunda más y más de unos para con otros. Crecer en la fe y el amor. Y termina este pasaje él diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Que lo que nosotros hagamos para el Señor no es en vano. Y algún día va a haber recompensas. Pero ahora Él nos afirma, nuestro trabajo no es en vano. Siempre dará fruto. Lo que nosotros hagamos para el Señor tendrá un fruto, y un fruto que permanece. Puede ser que usted le testificó a una persona y usted no sabe a dónde va a llegar ese testimonio. ¿Quién sabe? A lo mejor una familia entera se convierte al Señor y otros deciden seguir al Señor. Entonces dice aquí, vuestro trabajo no es en vano. Ustedes, profesores de escuela dominical, que cada domingo se preocupan por entregar el mensaje, la enseñanza de la palabra a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Dice, su trabajo no es en vano. El trabajo dará fruto. Ustedes que trabajan con parejas, el ministerio pastoral, tengamos en cuenta eso. Nuestro trabajo no es en vano. Un día recibiremos el fruto, y no solamente el fruto, sino la recompensa. A su tiempo, una señora recibió esa palabra. La recompensa viene, y ciertamente Dios la ha recompensado. A su tiempo tendrá la recompensa, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. En cuarto lugar, Pablo nos exhorta en 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Velad, dice, estén alertas. Pueden aparecer enemigos, pueden aparecer circunstancias imprevistas, o pueden aparecer necesidades. El apóstol dice,
vela, esté pendiente, vigile. Los que velan la guardia, ¿no? Los guardia. Pasa uno ahí por los batallones, uno a la medianoche, o sea, ahí están soldados velando, cuidando su puesto. Y velar quiere decir, cuide también, esté alerta, cuidando lo que usted ya tiene, lo que usted ha recibido de Dios. Y luego dice, estad firmes, ahí está, firmes. Una persona que está firme no se mueve. Ahí he visto en las puertas del Palacio Presidencial, ahí están esos soldados firmes. No se mueven para nada, pero están vigilando. Son los responsables de velar por la seguridad del presidente. Entonces, ahí están. No se dejan distraer por algunas cosas. Algunos vienen a molestarlos o sacarles fotos. Ahí están. Están vigilando. Están cumpliendo con su deber. Vigilar, velar por la seguridad del presidente. No se descuidan. Están pendientes. Luego, en quinto lugar, en Gálatas 5:1, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Los Gálatas tenían un problema. Les predicaron la palabra por gracia, la salvación por gracia y no por obras. Pero de pronto empezó a crecer entre ellos la enseñanza de que sí, verdad, es por gracia, pero nuestras obras, tenemos que hacer algo, dice, estén firmes, vele. Firmes en la libertad. El mundo quiere esclavizarnos. A veces personas quieren esclavizarnos con sus enseñanzas. Pero dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. Nos liberó del yugo del pecado. Y dice, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. ¿Cuál fue el costo de nuestra libertad espiritual? Ese costo de nuestra libertad lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Es que nada podemos hacer, hermanos, en nuestro favor. Todo viene por la gracia de Dios. Todo, absolutamente todo. Y les da un consejo a los efesios, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Dice, estén firmes en la fe, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y por último, en sexto lugar dice, firmes en nuestra lucha espiritual. ¿Sabía usted que usted está en lucha? ¿Usted está en batalla? Vea lo que dice en Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, otra vez la palabra firmes, contra las acechanzas del diablo. Firme, es decir, para que usted pueda resistir las acechanzas, las trampas del diablo. Y vea lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos lucha contra personas. Ese jefe que lo molesta a usted, que se la monta a usted, detrás de él hay algo más.
Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, es decir, nuestra lucha es espiritual, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Es decir, nuestra lucha es contra todas las obras de Satanás y todas las intenciones malignas con diferentes circunstancias que él pueda darnos. Dice, estén firmes, resístanla, resistan esa obra de Satanás. Y dice Pablo, por tanto, tomen la armadura de Dios. Vístanse con la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Algunos de ustedes han pasado por días malos? ¿Ah? ¿Una sola vez? ¿No? Pero aquí dice, para que podáis resistir en el día malo, en el día de necesidad, en el día de persecución. Dice, tomen la armadura de Dios. Hoy no vamos a hablar de eso, otro domingo será. Dice, para que habiendo acabado todo, cuando ya todo haya pasado, cuando el ventarrón haya pasado, estén firmes. Estaba mirando las fotos de un huracán que pasó en estos días por allá en uno de esos países. La mayoría, la gran mayoría de las casas, completamente en el suelo. Solamente unas pocas resistieron el huracán, porque estaban construidas con concreto y sobre buen fundamento. Y vienen las tempestades, pueden venir las tempestades en su vida. Vienen los huracanes espirituales. Pero si usted está fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús, puede venir lo que venga, usted permanecerá firme. Dice, habiendo acabado todo, está firme. Y cuando ya pasó todo, todo quedó bien. Pablo también añade, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Cuál es la verdad? Lomos se refiere a la cintura. Yo tenía lomos. Dice, la verdad, que sea la verdad de Dios, lo que lo ciñe a usted, lo que le mantiene sus pantalones en lugar. Es eso. Ciñan. Que eso es lo. Y ya no es problema para las mujeres porque también ellas usan pantalones. Entonces, cíñanse su cinturón. Dice aquí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nada de las mentiras, pero la verdad de Dios. Y luego dice, vestidos de la coraza de justicia. Esta es la parte de la coraza de justicia. ¿Qué significa eso? Que usted puede poner el pecho. Pero ¿sabe qué? Cuando la coraza de justicia es la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, que pagó nuestro castigo, que nos declaró justos, que nos declaró hijos de Dios. Entonces, esa coraza de justicia está compuesta por esas verdades. No son mis obras, no son mis talentos, no es mi de nuevo, es la coraza de justicia, es lo que Cristo Jesús hizo a mi favor en la cruz del Calvario. Y con lo que Cristo Jesús hizo a mi favor es que yo me presento ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No puedo presentarme con mis obras. A los ojos de Dios, las obras humanas son como trapos de inmundicia. Es decir, como los trapos que usan los leprosos para cubrirse las llagas. Pero nos presentamos ante Dios con las obras que Jesús hizo a nuestro favor. El estar firmes
Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Algunos llega una dificultad y se lamentan, se dejan derrotar, pero aquí dice, esté firme, parece con toda la valentía. Y aquí, recuerde, firmes en la gracia. ¿Qué significa eso? Que todo lo he recibido. Eso es gracia. Que sin merecerlo, yo lo he recibido. Y cuando tengo dificultades, yo puedo pensar, por la gracia, todo lo he recibido. Firmes en el Evangelio, en la verdad del Evangelio. El Evangelio muestra que Jesús vino. Sí, es cierto, enseñó. Hizo milagros, muchos milagros. Pero ¿sabe una cosa? Las solas enseñanzas de Jesús no eran suficientes para salvar a un pecador. Los milagros de Jesús no eran suficientes, no son suficientes. Jesús tenía que ir a la cruz y en la cruz pagar ese castigo, la deuda que nosotros. Entonces debemos mantenernos firmes, recordando al Señor que murió en la cruz, tomando nuestro lugar. Luego dice, firmes en la fe. Lo que usted ha aprendido en la palabra de Dios. Las enseñanzas que usted ha recibido, que son columna de la fe y que se encuentran en la Biblia, dice, estén firmes en la palabra de Dios, en la fe. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. Y también firmes en la lucha espiritual. ¿Cierto? No tenemos lucha contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero manteniéndonos firmes con el escudo que nos da la justicia de nuestro Señor, nosotros podemos hacer frente a todo eso. ¿Qué decisión toma usted esta mañana, esta tarde? ¿Decide estar firme en la gracia que todo lo ha recibido? Firme en la enseñanza del Evangelio, firme en la obra del Señor, firme en su fe, firme en la libertad que el Señor le dio, y firmes cuando hay una lucha espiritual. Puestos en pie, vamos a orar. En una ocasión me encontraba a Sofía, y Sofía era una que dependía de la gracia de Dios. Y Pablo dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios ha sido por mí. Todo el éxito de la obra misionera. Él dice, no yo. Las diferentes iglesias que él fundó, dice, no yo. La gracia de Dios, obrando a través de mí, lo ha hecho. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz
me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y al libre soy, Dios me salvó. Mis cadenas ya rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción, detenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se acogen o se han acogido a la gracia de Dios? Levanten sus manos. Entonces, que la gracia del Señor, el amor de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo les acompañe. Que Dios les bendiga, mis hermanos.